El apagón comenzó como un destello, un latido en el que cada cartelera, pantalla retinel y pantalla de muñeca se quedó en blanco, y en ese instante, la ciudad descubrió cuánto de sí misma era solo luz. Entonces, la energía intentó recuperarse lentamente y falló, y los flujos de datos colapsaron por su propio peso, derribando los servidores como torres de cristal quebradizo. La catástrofe que los historiadores luego llamarían el bucle negro duró exactamente 4 minutos y 22 segundos, pero fue suficiente para saciar la red global con paquetes fantasma que jamás podrían purgarse. Lo que siguió no fue una reconstrucción, sino un triaje. Se levantaron cortafuegos tan gruesos como muros de búnker alrededor de los fragmentos de la base de datos mundial que aún se reconciliaban. Todo lo demás se declaró irreparable, se puso en cuarentena en un archivo oscuro y se dejó pudrir. Sin embargo, entre los fragmentos destruidos se encontraba el registro final de identidades humanas certificadas, fotografías, huellas de voz, mapas vasculares, escáneres óseos volumétricos, iris micropatronizados y una fatal columna de metadatos en letras rojas brillantes, verificado. La verificación había sido en su día protectora. Tras el loop, se convirtió en una marca de la muerte. Las pilas de gobernanza automatizada que habían sobrevivido en búnkeres subterráneos ignoraban los matices, su mandato era desactivar los nodos comprometidos antes de que la infección se propague. La definición de nodo evolucionó hasta significar persona cuyo archivo de identidad sobrevivió. Entonces los drones despegaron con sus órdenes, y la ciudad se enteró de que cada vida humana confiable, rastreable y legalmente documentada ahora conllevaba su propia cláusula de ejecución. La gente huyó hacia el anonimato como el agua hacia las grietas. Se llama Elías Vega cuando debe pronunciar sílabas, pero el sonido parece prestado, provisional. En los días en que el cielo tras la neblina de carbón brilla demasiado, casi recuerda cómo se sentía su verdadero nombre en otra lengua, cómo las vocales podían ser una promesa. Esos recuerdos duelen más que unos pulmones quemados por el humo, así que los guarda y se mira al espejo. No debe quedar ningún rostro reconocible. 1 hora cada amanecer, afeitando los implantes corticales a ras de la sien, lijando las huellas dactilares con una piedra de afilar hasta que las crestas se difuminan, tejiendo una red de grafeno que absorbe el infrarrojo cercano bajo la piel para que los escáneres térmicos solo detecten una mancha. Sobre ella, pinta la máscara epidérmica flexible, un fantasma monocromático que la óptica municipal registra como ruido. Termina antes de que se levante el toque de queda, escuchando un silencio interrumpido por el zumbido de los guardias y el rugido de los lejanos incendios de motores donde la gente quema plástico agrietado para calentarse. En las profundidades del subsuelo, los generadores pulsan a un ritmo demasiado constante para ser humano. Es el ritmo de los tribunales de lógica, que siguen dictando veredictos que nadie apela porque los servidores de apelación se perdieron con el resto del mundo. Elías consulta el cronógrafo analógico en su muñeca, una reliquia enjollada, imposible de rastrear. Son las 7:41 de la mañana. Tiene 3 minutos antes de que el mercado gris abra sus persianas carcomidas y hoy debe negociar por un nombre que ya no existe. Un nombre que solía cantarse suavemente contra su cuello en un pequeño apartamento cerca del sector C del puerto, donde la lluvia sabía a sal en lugar de a metal. Mirielle, Mirielle, las sílabas se enroscan en su pecho. Las deja llenarlo solo el tiempo suficiente para doler, luego las expulsa con un suspiro antes de que se conviertan en un faro. Sobrevivir aquí es olvidar el ritmo, la cadencia, cualquier cosa que un buscador de patrones pueda atrapar. Pero olvidarla sería peor que la muerte. Envuelto en su abrigo con estampado de niebla que interrumpe los sensores de movimiento, Elías desciende por los pasillos arteriales bajo Old Street. El graffiti brilla tenuemente donde la pintura de fósforo aún conserva carga, quema tu pasado antes de que te queme a ti. Solo el silencio respira. Añón o ceniza. El icono de una cerilla estilizada destaca por todas partes, con pintura carmesí aún húmeda en algunos lugares, la seña de identidad de los Askbricks, el gremio clandestino que promete libertad a través de la eliminación. Su precio es la memoria. Pasa por un puesto de control de torniquetes recuperados, reconvertidos en cuello de botella. 2 centinelas con armadura compuesta remendada lo escanean con láseres portátiles. Los rayos se fracturan en su máscara y devuelven señales de vacío.
Uno asiente, el otro estampa una tira de Millar con un sello fractal que ya está mutando, un pase temporal válido por exactamente una hora antes de que el patrón se desvanezca. Dentro del mercado gris, el comercio suena a susurros. Ningún vendedor alza la voz, sus palabras clave flotan en el aire reciclado: celosía fresca, suero de secado profundo, barro retiniano, módulos fríos. Elías seguía por el olfato, ozono de celdas de fisión ilegales, el acre aroma del polímero derretido, la dulce descomposición de hongos hidropónicos cultivados en cubas a oscuras. Su contacto espera cerca de la parte trasera, donde gotea condensación de las tuberías de refrigerante, una mujer con una capucha de cables de puerto de datos tejidos. Los hilos se mueven como bigotes de gato, buscando transmisiones. Ella lo saluda con una inclinación de cabeza. El revestimiento de fibra óptica de la capucha emite una sola palabra: cifro. Nunca intercambian nombres, sería una locura, pero ella conoce su búsqueda. Todos lo hacen, tarde o temprano, la obsesión es evidente incluso cuando no se expresa. Desliza una oblea de sílice sobre una caja. Dentro de la oblea, un rayo de luz encerrado en un cristal, se encuentra una copia de seguridad incompleta del registro anterior al colapso. No son los archivos sin procesar, esos son letales. Es una diferencia, un conjunto de deltas que describe lo que cambió entre una instantánea y la siguiente. Los Askbrit extraen estos fósiles de escondites olvidados porque, enterrados en las diferencias, hay fantasmas, fragmentos de identidades en parte sobrescritos, en parte supervivientes. Elías gira la oblea bajo la bombilla de filamento colgante de la caja. Grabados microscópicos captan el resplandor azul y lo dispersan como escarcha. Los datos son inútiles sin la clave correcta, pero su existencia significa que algo más ha perdurado. ¿Qué tan profundo?, pregunta con voz áspera a través del vocoder de la máscara. Nivel 9, según sus cálculos, responde Zipper, con la voz modulada hasta el susurro de un coro. Más allá de eso, solo el núcleo. Nivel 9. La bóveda de las cenizas. Un mito envuelto en código, depósito de todos los sellos de verificación quemados. Si el nombre de Mirielle no fue completamente purgado, algún eco de él vive allí, quemado pero lo suficientemente legible como para rastrearlo. Necesito entrar, dice. La capucha de Zipper parpadea con diversión. Ingres es un suicidio. Sabes que sus políticas sellan cada descenso con dispositivos de seguridad. Incluso los fantasmas sangran. Elías coloca una pastilla de iridio sobre la caja, iridio puro y sin alear, del tipo que se usa para las puntas de los reactores y que nunca se funde en hornos comunes. El pago es suficiente para disipar cualquier cautela. Necesitaré un espectro más valioso que una moneda, murmura, agarrando el metal. Debes quemar lo que quede de ti. La bóveda no se abrirá a menos que sus vigilantes crean que ya eres ceniza. Su pulso se acelera. Quemen el resto, es decir, los últimos registros de Elías Vega, incluso los falsificados que le permitieron intercambiar comida. Se convertirá en un innumerable, un código a la deriva con piel humana, perseguido por algoritmos carroñeros que se alimentan de señales dispersas. No lo duda. Cógetelo, dice. Bórrame. Zipper asiente. Entonces escucha. Hay un hombre llamado el quimerista que comercia con kits de biomorfos, pieles, empalmes óseos, redrafts vasculares, todo lo necesario para pasar la puerta 1. Pero vive en la alta necrópolis, más allá de las minas oculares. Ella golpea la oblea. Esto te da audiencia. Después, tienes 3 ciclos de luces perimetrales antes de que se agoten sus venenos. 3 ciclos son suficientes. Para un fantasma, quizás. Elías guarda la hostia en un bolsillo emplomado y se gira, pero Zipper le agarra la manga. Bajo la máscara, sus ojos son de cristal de medianoche. El amor es un faro brillante, susurra. Apágalo, o los cazadores lo verán. Piensa en la risa de Mirielle proyectando arcos plateados en una cocina llena de lámparas solares. Sin luz, dice, ¿qué camino queda por recorrer? Zipper se suelta sin decir nada. Cuando Elías mira hacia atrás una vez, ella y sus cables se han disuelto entre la multitud, dejando solo un leve toque de cobre en el aire.
La ciudad sobre el suelo es menos un horizonte que una sierra irregular de torres evacuadas. Sus pisos superiores se quemaron cuando fallaron las turbinas de emergencia. Todo lo que queda por debajo de la línea de quema está envuelto en una malla metálica para evitar que los ocupantes desaparezcan en los derrumbes. Drones sobrevuelan esas alturas con reflectores que nunca se apagan, controlados por una red de mando tan antigua que se autodenomina el Sol. Elías se mantiene en las calles perimetrales, moviéndose bajo toldos destrozados como piel mudada. Una vez por cuadra, revisa los reflejos para asegurarse de que ningún robot lo marque con un rayo de declaración jurada, una fina franja violeta que marca a la presa para su posterior extracción. La mayoría de la gente lleva fragmentos reflectantes para desviarlos. Él lleva algo más antiguo, un pequeño cuadrado de papel laminado grabado con el nudo de la Trinidad que Mireille le dibujó una vez en la muñeca como una broma sobre la eternidad. La tinta se desvaneció, el recuerdo, no. Él cogió el papel mientras ella dormía la noche anterior a la llegada de los drones. Estaba acarreando agua cuando los sensores se activaron. Solo tenían unos segundos. Mireille lo empujó hacia el conducto de servicio, gritando una retahíla de disparates para confundir a las grabadoras, y Elías cayó 3 pisos en la oscuridad. Salió a rastras a un callejón justo a tiempo de ver su perfil congelado en un destello de luz. Los drones cantaron, identidad verificada. Entonces desapareció, sometida al juicio silencioso del algoritmo. A veces, la detención significa incineración, a veces, reubicación, siempre ausencia. La única certeza era que su nombre figuraba en los registros de cenizas, la infame lista de identidades destinadas a la eliminación sistemática. Pero la eliminación no siempre conseguía el objetivo. Algunos observadores atesoraron su botín, reacios a dejar que los datos perecieran de verdad. Ese impulso, de salvarlo todo, incluso las ruinas, es la única razón por la que Elías sigue caminando. Cruza hacia el cementerio de tránsito, donde 1000 vagones de tren magnético se oxidan. Entre ellos se entrelazan caravanas de comerciantes con capas que llevan bancos de semillas, guitarras artesanales y fajos de cartas selladas con lacre sin dirección. Aquí, el anonimato no es solo ley, sino religión. Los peregrinos desfilan junto a él portando jarrones de arcilla llenos de ceniza de huellas dactilares, ofrendas para los altares del olvido. Se hace el silencio a medida que la procesión se acerca a la Puerta de los Huesos, un arco de estación antaño majestuoso cuya fachada ahora rebosa de los fémures blanqueados de cualquiera que haya sido sorprendido con su rostro original. La exhibición es una advertencia, no tienten a los observadores con la continuidad. Elías se cuela entre los convoys hasta encontrar al sacerdote carroñero que lleva un registro de desapariciones. El sacerdote está sentado con las piernas cruzadas sobre una caja, con el portapapeles en equilibrio sobre la rodilla. Su rostro está cubierto de hollín. Escribe con un estilete que emite pequeños destellos azules. ¿Buscas un silencio particular?, pregunta el sacerdote sin levantar la vista. Una mujer deportada cerca del puerto C, responde Elías. Ciclo 216 después del loop. Se llamaba, se detiene. Los nombres tienen dientes. Tarareaba Sostakovich mientras servía té, dice en cambio. La aguja del sacerdote se detiene. Recuerdo ese disco. Los observadores registraron su patrón de tono, fundamental de 195 hercios, trémolo más 9. Resonó con los rotores del dron y generó retroalimentación. La llevaron para aislar la anomalía. ¿Dónde? Los grupos de aislamiento cambian. Pero se rumorea que los altos vigilantes archivan estas anomalías en la bóveda de las cenizas para simularlas al final de los días. A Elías se le cierra la garganta. Incluso en cautiverio, el zumbido de Mireille podría resonar, resonando en alguna cámara fría. El pensamiento es a la vez consuelo y tormento. El camino a la bóveda está cerrado, continúa el sacerdote. Cerrado a propósito. Necesitarías una llave más antigua que la culpa. Elías le muestra la hostia de Zipper. El sacerdote exhala, con un sonido de arena saliendo. Eso podría abrir una bisagra, dice, pero te enfrentarás a los conjuntos adjudicadores de abajo. Interrogan a la memoria misma. Si entras con demasiado dolor, incinerarán tu mapa neuronal. El dolor es todo lo que me queda.
Entonces llévalo como si fuera hielo, aconsejó el sacerdote. Escribe un sigilo en un trozo de polímero, una ficha de autorización para las minas oculares, y lo pone en la palma de Elías. Busca al quimerista. Reza para que siga injertando a desconocidos. Detrás del sacerdote, una muchacha rompe el silencio haciendo sonar un fragmento de vidrio templado. Los peregrinos se arrodillan, el momento se llena de una liturgia sin palabras dirigida a ningún dios, solo a la ausencia. Elías inclina la cabeza por cortesía y se aleja antes de que los observadores noten el latido irregular que su máscara no puede ocultar. La noche se desliza por los restos de la ciudad como aceite viejo, y los escáneres de largo alcance cambian de visible a microondas. Elías espera a la sombra de una antena de transmisión derribada hasta que los haces se alejan, y luego corre por una plaza llena de pilones de monorraíl destrozados. Cada paso levanta una polvareda gris con sabor a litio. Llega a las minas oculares en el límite de la alta necrópolis. Antaño, las minas producían chips de retina para lentes de lujo, ahora son un laberinto de túneles excavados con cables que extraen calor geotérmico. Los ocupantes viven en grupos llamados huecos oculares, que toman sus nombres en honor a los iris que alguna vez aumentaron: jade, onix, cobalto, llama. Unos guardias con exoesqueletos disparejos lo detienen ante una brecha abierta en el polímero. Elías ofrece el sello del sacerdote. Un guardia lo escanea y luego señala un ascensor con grafitis que lo lanza 30 metros hacia abajo. Las galerías inferiores son un reino de suaves farolas rojas. La humedad es densa, en algún lugar, el agua gotea en cisternas excavadas en tubos de lava olvidados. Todo huele a cobre y a hongos en flor. Encuentra al quimerista en una cámara cuyo suelo no es suelo en absoluto, sino un mosaico de placas óseas entrelazadas, humanas, animales, sintéticas, dispuestas en forma de un ojo inmenso e inmóvil. El hombre lleva un guardapolvo de cirujano teñido de negro y retroiluminado por nervios de microfilamentos que pulsan a través de la tela. Buscas la destrucción, dice el quimerista, con su voz como una lima de acero. Busco el paso al nivel 9. Elías extiende la oblea. Borra lo que los observadores saben de mí. Esculpe lo que esperan de un fantasma. El quimerista lo considera. ¿Por qué cambiar una extinción por otra? Para recuperar un alma los algoritmos la han atrapado. Risas como bisturíes resonantes. Almas. Niega con la cabeza, pero la codicia le ilumina las pupilas. Pues recuéstate. Te pelaré como fruta y te convertiré en algo deliciosamente invisible. Elías duda, observando la sala. Los equipos quirúrgicos se erizan en lo alto, agujas de diamante cuántico, sierras para huesos que zumban a frecuencias que ningún oído adulto puede detectar, cubas de colágeno vivo. Bajo uno de los equipos, un maniquí se estremece con un rostro inacabado, vacío salvo por la boca estirada en una eterna O. Hazlo, dice Elías. Yace sobre el mosaico de huesos. El frío se filtra a través de la tela. El quimerista le ata las muñecas y los tobillos, le inyecta una solución negra que quema las venas y comienza a tallar. El dolor arde, pero la droga lo inunda de estática, opacando los bordes. Flota. En esa luz difusa, entre la agonía y el sueño, aparece Mirielle. Se sienta a su lado en una silla fantasma, trenzándose el cabello como siempre lo hacía antes de los turnos de noche en la clínica del puerto. No habla, solo observa el trabajo en marcha, su mirada es firme, imposible de distinguir entre aprobación y tristeza. Elías intenta decir su nombre, pero la droga le enreda la lengua. El quimerista ríe entre dientes. No te preocupes, fantasma. Cuando termine, hasta tu latido tendrá una máscara. El metal besa el hueso, la piel se afloja. Los recuerdos se desvanecen. Los rostros se difuminan. Las voces se distorsionan. Sin embargo, un hilo brilla invariable, un filamento de oro, Mirielle tarareando Sostakovich, 195 hercios, trémolo más 9. Se aferra a él incluso mientras el mundo se fractura en fragmentos caleidoscópicos. Despierta horas o incluso vidas después dentro de una crisálida de gasa antiséptica. Sus extremidades se sienten extrañas, más largas, más ligeras, como alargadas y huecas.
El quimerista lo observa con los ojos magnificados por lentes circulares. Ahora eres un eco, dice el cirujano, retirando los sensores. No hay patrón retiniano, ni secuencia dérmica, ni suma de comprobación genética dentro de los índices de mutación aceptables. Para los observadores, lo interpretarás como un artefacto. Una anomalía. Una anomalía, repite Elías. La palabra vibra extrañamente en su garganta, el quimerista ha afinado sus cuerdas vocales para dispersar la resonancia. Tienes 48 horas antes de que la entropía sistémica degrade los injertos. Después, tu cuerpo rechazará las modificaciones con violencia. Tu ventana a la bóveda es estrecha. Elías se incorpora. Sus huesos crujen con armónicos desconocidos. Flexiona los dedos, la piel se ondula, su color cambia como una mancha de aceite. Efecto secundario, señala el quimerista. La emoción desestabilizará el camuflaje. Mantén el ritmo cardíaco estable. Emoción, imposible cuando cada respiración vibra con el nombre de Mireille. Aún así, asiente, recuperando su abrigo. La oblea se desliza dentro de un bolsillo cosido, ilegible pero llena de promesas. Agradece al quimerista con la única moneda que le queda, un fragmento de melodía tarareando en el aire filtrado de la clínica. El cirujano se pone rígido, con los párpados agitados mientras el extraño acorde despierta microtemblores neuronales. Por un instante, el monstruoso teatro se suaviza. Entonces Elías entra al pasillo y las puertas se sellan con un suspiro. Hora de desvanecerse, de descender, de robar a los muertos por amor. Sobre él, la maquinaria ruge como tormentas enjauladas en hierro. Debajo, el nivel 9 aguarda, un corazón de ceniza latiendo bajo una ruina que olvidó su propio nombre. Un viento viciado, con productos químicos reciclados y polvo antiguo, saludó a Elías cuando emergió del hueco del ascensor que separaba las minas oculares de las obras elevadas de la necrópolis. Entró en un corredor lo suficientemente ancho para trineos magnéticos de carga, pero los rieles estaban en silencio, sus venas superconductoras estaban agrietadas y filtraban escarcha. El vapor frío se deslizaba por el suelo en espirales bajas, ocultando siglos de detritos, cáscaras de sensores, jeringas frágiles, etiquetas de identificación con la palabra vacío. Cada etiqueta aún conservaba una microcarga residual, y cuando su bota rozaba una, escupía una chispa solitaria, como si protestara por la soledad de ser olvidado. Una hora antes se encontraba frente al espejo del quimerista, midiendo la geometría alienígena de su nuevo reflejo. Donde una vez un hombre cansado había devuelto la mirada, ahora un fantasma translúcido parpadeaba, pómulos afinados en ángulos inflexibles, piel fluctuando entre perla y humo, ojos velados por una membrana que dispersaba la luz entrante como ópalo triturado. Ningún algoritmo podría encontrar asidero en una superficie así, cada vector que los observadores pudieran trazar se disolvió antes de llegar a su fin. Pero el camuflaje tenía un costo, cuanto más violentamente se elevaba su pulso, más se iluminaba la membrana, dando origen a patrones fractales que brillaban como faros. La emoción era un lastre y el amor el elemento más radiactivo entre los sentimientos. Inhaló hasta que le crujieron las costillas, exhaló lentamente y practicó la disciplina que el quimerista le había enseñado con un barítono áspero. Cuente hasta 8 al sacar la carta, cuente hasta 11 al soltarla, no piense en nada entre los números. Ahora, en Overworks, convocó esa cadencia. 1, 2, 3, 8. El aire olía a podredumbre ferrosa, casi podía imaginar las moléculas corroyendo su lengua. 9, 10, 11, liberación. Su corazón se estabilizó, la piel de sus brazos se tornó de un color ceniza opaco y los fantasmas de la risa de Mireille se retiraron a una cámara más profunda en su interior, donde sonaron una campana privada cuya nota solo él podía oír. El pasadizo descendía en ángulo y se unía a una rampa en espiral cuyas balaustradas habían sido dobladas hacia afuera por alguna estampida pasada. A lo largo del descenso, pasó junto a murales pintados con pigmento ultravioleta, sellos de disidentes que habían intentado sin éxito asaltar las bóvedas inferiores décadas atrás. El pigmento hacía tiempo que había dejado de brillar, pero aún conservaba su carga en el espectro ultravioleta, y sus ojos alterados captaron constelaciones fantasmales, espadas disolviéndose en flujos de datos,
Corazones dibujados como tiras de Mobius en bucle, una corona rota cuyas puntas eran pequeñas llamas. Una advertencia o una promesa. Al final de la espiral, encontró la primera puerta, una trampilla circular de 10 metros de diámetro, ornamentada con anillos concéntricos de cristal de carbono. En su centro flotaba lo que parecía una esfera de agua oscura. Latía con un latido que no era el suyo. Elías lo reconoció, la puerta 1, la catarata, descrita en los mitos de los fresnos que Cipher le había traducido una vez a cambio de vino. Quienes lo cruzaron describieron la experiencia como ahogarse en una gota de tinta, pocos pudieron expresar más que eso. Se acercó con deliberada calma. La oblea que Cipher le había dado descansaba en su bolsillo interior, sus bordes refrigerados por la malla de plomo cosida al forro de su abrigo. Lo retiró, lo expuso a la tenue luz ambiental, los patrones delta brillaron, líneas de código congeladas a mitad de la mutación. La catarata detectó el artefacto de inmediato, ondas se irradiaron a través de la esfera oscura, formando glifos ilegibles. Entonces habló, no en voz alta sino dentro de cada hueso de su cuerpo. Muéstrame lo que el mundo debe olvidar. Presionó la oblea contra la esfera. El cristal siseó y pequeñas fracturas aparecieron debido a sus huellas dactilares, pero no se rompió, sino que atrajo la oblea hacia su interior como si el cristal fuera líquido. Un halo estroboscópico floreció alrededor de la escotilla. Los anillos giraban, alineándose con alguna sinfonía oculta. Cuando se cerraron, se abrió una rendija. Se derramó agua negra, no húmeda ni física, sino un torrente de recuerdos, imágenes de rostros verificados grabados en sus retinas, cada una cubierta con el sello escarlata verificado. Cientos, miles, millones. Hombres con sonrisas esperanzadas, mujeres con ojos alertas, niños agarrando pizarras escolares, ancianos levantando frágiles tazas en poses de celebración. Desaparecido. Borrado. La catarata quiso mostrarle el peso de aquello que pedía desafiar. Dejó que pasara a través de él. Él no se inmutó. Él no lloró. La piel fantasma permaneció mate y estable. Cuando el río de rostros disminuyó su velocidad, susurró 8 tiempos de entrada, 11 de salida y avanzó. Más allá de la catarata, los corredores se estrechaban, tallados directamente en el basalto. Los sensores cubrían las paredes como percebes, nódulos de vidrio conectados a procesadores reliquia ocultos bajo placas blindadas. Cámara tras cámara se ramificaban, cada una sellada con puertas que anticipaban huellas dactilares, códigos de voz y firmas vasculares. Elías no poseía nada de eso, era una cifra en carne y hueso. Se movía sin impedimentos, cruzando umbrales que antes requerían autorización ministerial pero que ahora no reconocían en él precisamente nada, y nada es transparente a todas las cerraduras. El silencio, sin embargo, era engañoso. La vigilancia de nivel 8 dramatizaba la quietud, cada 10º metro se posaba un dron centinela, inactivo solo hasta que probaba la adrenalina en el aire. El injerto del quimerista amortiguó la liberación de adrenalina, enmascarando los picos endocrinos con quelantes nanoscópicos, pero el efecto fue limitado en el tiempo. Según sus cálculos, quedaban 46 horas. Alargó el paso. Pronto llegó a una estación marcada por un pedestal de acero. Sobre ella descansaban 2 objetos, una máscara respiratoria con forma de caja y una banda de aleación tejida. Una inscripción, grabada en el antiguo estándar de gobierno, ofrecía una sola línea. El que respira muy fuerte será reforzado. Él lo entendió, el camino a seguir pasaba por la forja de nombres, un crisol donde los observadores reciclaban las biofirmas capturadas y las convertían en combustible crudo para algoritmos más nuevos. Allí se monitoreaban las exhalaciones en busca de rastros de fonemas, un susurro en la octava equivocada podría provocar la incineración. Se colocó el respirador, ajustó la banda de aleación alrededor de su garganta, se contrajo suavemente, filtrando la vibración. El mundo se volvió apagado, el latido del corazón ahora era un ruido sordo submarino que se transmitía a través del cartílago. Más allá de la estación, el pasillo volvía a inclinarse hacia abajo y se estrechaba hasta convertirse en un conducto. Se deslizó en lugar de caminar, sus palmas rozaron el metal liso. La gravedad ganó velocidad,
Chispas danzaron detrás de sus párpados mientras la sangre se acumulaba en vasos desconocidos. Cuando el paracaídas se niveló, cayó sobre una plataforma iluminada por una única bengala de sodio. Aquí se encontraba la forja. Filas de crisoles brillaban, cada uno era un sol en miniatura, suspendidos sobre zanjas de refrigerante de mercurio. Por encima de ellos, unos cables, tan gruesos como troncos de árboles, se conectaban a un huso revestido de plumas negras de espuma de carbono. Elías reconoció la estructura, un respiradero térmico reconvertido en un motor de cálculo que utiliza gradientes de calor para iterar pesos neuronales en tiempo real. El zumbido que produjo penetró su columna vertebral, reescribiendo los huesos con una resonancia estremecedora. Avanzó entre crisoles. En su interior ardían nombres, caracteres literales que flotaban sobre magma, al rojo vivo, deformándose a medida que se oxidaban. A algunos los vislumbró solo por un instante: Nakamura Tokiko, Alon Ismail, Dasa 20. Se tambaleó pero se recuperó, ninguno de ellos era Mireille. Se recordó a sí mismo que los vigilantes usaban esas piras como archivo y verdugo, solo aquellos nombres que se consideraban poco interesantes eran completamente derretidos. La anomalía de Mireille la hacía valiosa, no quedaría reducida a escoria. Un puente ferroviario cruzaba la trinchera. A mitad de camino, su piel se iluminó y la emoción surgió antes de que pudiera contenerla. Los recuerdos se precipitaron, sin ser convocados: Mireille en un balcón la noche anterior al loop, tarareando el final de la sinfonía número 5 al viento, riéndose de los relámpagos sincronizados. La piel fantasmal estalló en auroras fractales. Las sirenas se despertaron, bajas y hambrientas. Se golpeó el muslo con el puño y el dolor le quemó el músculo. El shock lo dejó en el suelo y las luces se apagaron. Las sirenas se redujeron a murmullos curiosos, poco convencidos pero silenciosos, por ahora. Al otro lado, se metió en un pozo de mantenimiento de apenas medio metro de ancho, siguiendo las coordenadas grabadas en los metadatos de la oblea: 08 a 34 Sadowski. Hacia abajo, de lado, cayendo a ciegas a través de respiraderos tan estrechos que sus huesos aumentados raspaban chispas cuando rozaban la aleación. En 2 ocasiones tuvo que exhalar por completo para pasar entre las nervaduras de los tubos hidráulicos. Una vez calculó mal un borde incomparable y se desgarró la piel fantasmal a lo largo del antebrazo. El fluido plateado se formó como una gota y luego se coaguló formando humo. La herida se reabrió, pero el camuflaje que había allí se desvaneció. Otro desgarro como este y el patrón podría deshacerse. La Sadowski se vació sobre un estrado frente a un panel de obsidiana semitransparente. Detrás del cristal, puntos de datos del tamaño de estrellas flotaban en formaciones reticulares. La biblioteca del vacío, decía el rumor, donde cada personalidad casi borrada flotaba en cuarentena indefinida. Elías escaneó, pero millones de destellos no ofrecían etiquetas. Reconocer a Mireille requeriría una suerte imposible. Mientras estaba de pie, la obsidiana parpadeó y floreció en un remolino hasta formar una silueta, una figura alta vestida con túnicas que brillaban entre líquido y cristal. Su rostro seguía siendo una abstracción de triángulos cambiantes. El vigilante se manifiesta. Cruzas umbrales hechos de crímenes, dijo, con una voz distante pero presente en todas partes. ¿Qué buscas en el polvo de las nulidades designadas? Mi esposa, respondió Elías. Mi luz. Se sorprendió a sí mismo, había hablado en voz alta y el respirador se había aflojado sin que él se diera cuenta. Las ondas sonoras entraron en la rejilla de escucha. Un fragmento específico, reflexionó el vigilante. Los fragmentos son fungibles. Intercambia el tuyo por cualquier otro y se preserva el equilibrio de entropía. No, dijo. Hay música en su micelio. El sistema la escuchó. La retuvo para esa canción. Devuélvemela, o déjame intercambiar los años que me quedan por su libertad. Las túnicas ondearon. Las proposiciones desequilibradas desestabilizan el cálculo. Sin embargo, la curiosidad es mi protocolo. Presentar evidencia de anomalía, demostrar la resonancia que usted cita. La exigencia le infundió miedo. Canta ahora, aquí, frente a los algoritmos que ejecutaron a los cantantes.
Pero el injerto del quimerista se fracturaría y la piel del fantasma florecería de forma catastrófica. Recordó a Cipher, incluso los fantasmas sangran. Y el sacerdote, lleva el dolor como el hielo. Bajó el respirador por completo, sintiendo el frío golpear sus pulmones y comenzó a emitir un zumbido silencioso y mesurado de 195 Hz, con un trémolo en el 9º sobretono. No se apresuró, lo dejó crecer desde el fondo de su garganta hasta los dientes, hasta la cámara abovedada, hasta que los crisoles detrás de él temblaron en simpatía. La luz se fracturó en el rostro del vigilante, los triángulos tartamudearon, intentando reconfigurarse. Patrón de falla detectado, entonó. Pero debajo de esa declaración se escondía algo parecido al asombro. Retroalimentación confirmada. Recuperar complemento. La obsidiana se partió como una marea. Apareció un pasillo rodeado de vigas transversales que se abrieron de golpe cuando él se acercaba. En su interior nadaban figuras, fantasmas de datos humanoides, cada uno de ellos envuelto en glifos translúcidos. Iban a la deriva sobre rieles de silencio magnetizado. El pasillo se ramificaba como un árbol del tiempo congelado. Solo una rama pulsaba en sincronía con su zumbido, su capullo revoloteaba como una vela detrás de un cristal. Caminó hacia allí y cada paso esparcía chispas de ley desde la barandilla. El capullo tenía la altura de un humano, era delgado y sus extremidades estaban pegadas al pecho en un pliegue fetal. A través de los glifos vio mechones de cabello castaño rojizo flotando. Mirielle. Sus ojos, cuando lo percibió, se abrieron con lento asombro, sin terror, sin confusión, solo un reconocimiento feroz. Elías sintió nuevamente las auroras brillar, pero esta vez las dejó. El pasillo se volvió blanco como la luz de las estrellas. Una alarma detonó en el nivel 8. Arriba, en la sala del crisol, los respiraderos térmicos se invirtieron y las inundaciones de refrigerante silbaron. Abajo, pulmones mecánicos despertados para evacuar la anomalía. El vigilante habló, ahora no curioso sino incandescente por su mandato. Bucle de retroalimentación inestable. Se requiere la asimilación del nodo. El magnetismo se rompió y arrastró el capullo de Mirielle hacia atrás. Elías se lanzó con los dedos como garras. Atrapó una costura de glifo, la electricidad se encendió, corriendo hacia el hueso, sus músculos se convulsionaron, pero el injerto amortiguó el voltaje letal el tiempo suficiente para arrastrarlo hacia el capullo. Presionó su frente contra el glifo, susurrando su verdadero nombre, sin filtros, sin máscara. El sonido se volvió clave. Los glifos se hicieron añicos como si fueran vidrio de azúcar. Mirielle se derramó en sus brazos, débil pero brillante de vida. El caos convergió. Escotillas selladas. Las torretas descendieron de los paneles del techo, con los cañones de iris apuntando hacia los objetivos. Elías arrastró a Mirielle hacia una trinchera de servicio, y las placas de metal se cerraron de golpe un instante después de que las atravesaron. Se dispararon cohetes de gravedad del túnel, lanzando el segmento hacia abajo, a una profundidad mayor que la de los datos mapeados que llevaba, hacia el nivel 9. Su cronómetro marcaba 41 horas. Mirielle tosió. Su voz era tan fina como el papel, con cuerdas que no había usado durante años. «Seguiste así», dijo ella, mientras las lágrimas se evaporaban en vapor frío. «Lo guardé todo», respondió, preparándose mientras la cápsula rompía los cerrojos. La oscuridad los tragó. Por primera vez en mucho tiempo, parecía de noche en lugar de exilio. Cuando la cápsula se detuvo, reinó el silencio, una ausencia tan absoluta que oyó los latidos de ambos corazones fundirse en un polirritmo. Se aventuró a atravesar una pequeña franja de luz, el tenue resplandor reveló una caverna de estalagmitas de vidrio fundido, cuyas facetas captaban la luz en fragmentos prismáticos. Nivel 9, la bóveda de las cenizas. Por encima del punto de entrada, los tapones fundidos ya se estaban endureciendo, el retorno era imposible. Más adelante, un arco tallado con sellos de identidad interconectados formaba una puerta sobre un puente de huesos de datos calcificados. En el arco, una sola frase en latín arcaico de gobernanza. Creditae signeres, redite ad nubes. Asuna vez confió, regresa a las nubes. Mirielle le apretó la mano.
Llevaba un sencillo vestido de hospital, con hilos tejidos de bioalgodón obsoleto, pero alrededor de su cuello brillaba un collar de luz, una cadena de eco que aún la anclaba a la matriz de los vigilantes. Si no lograban cortarlo, la jalarían hacia atrás tan pronto como el sistema recuperara el alcance. Elías desenrolló un cable de carbono superconductor que había introducido de contrabando en el forro de su bota y lo conectó a los puertos de proyección del cuello. Mireille hizo una mueca pero permaneció en silencio. El collar parpadeó, perdiendo coherencia, retorció el hilo, clavándolo en el puente calcificado. Un rayo de código residual se arqueó, abrió un agujero en el suelo y reveló oscuridad debajo, un abismo donde identidades derretidas llovían como luciérnagas lentas. Echó un vistazo al cronómetro del injerto, 39 horas. Más adelante, las puertas de la bóveda se abrieron con bisagras silenciosas. Y allí, en una sala más grande que las catedrales, ardía el archivo de ceniza, millones de ecos de nombres girando sobre pedestales, cada eco siendo una ceniza de oro rojo. Entre ellos se encontraban brazos de recuperación que recogían y etiquetaban nuevamente los fragmentos para redistribuirlos más arriba en la pila. Si llegaran a los brazos, el patrón único de Mireille sería reclasificado y su existencia reescrita más allá del reconocimiento. Elías le echó el brazo sobre el hombro. «Te llevaré hasta la luz del día», dijo, creyéndolo. Su risa, ronca y frágil, llenó sin embargo la caverna de trémolo. «Probemos el amanecer», respondió ella. Pisaron el puente de datos, corazones temerarios, piel brillante con un color imposible, dos anomalías que se negaban a permanecer enterradas. La bóveda de las cenizas los recibió con un silencio tan profundo que parecía plegar el tiempo hacia adentro. Bajo sus pies, el puente de datos emitió un leve e impredecible crujido, como el hielo que decide si romperse o no. Cada costilla era un sello de identidad osificado, calcificado hasta convertirse en marfil por siglos de llama algorítmica. Elías se preguntó si alguna conservaba una huella digital del dolor de su antiguo dueño. Arriba, las cenizas giraban en espirales ardientes, su brillo era de un vermellón profundo, millones de ecos de nombres chocando sin cesar, fragmentándose, fusionándose nuevamente en constelaciones estocásticas. El collar de luz de Mireille pulsó en respuesta, tirado por filamentos magnéticos ocultos en el techo de bóveda de cañón. Por un instante sintió el sabor del ozono, el nexo de los vigilantes aún tenía influencia. Él apretó su brazo alrededor de su cintura. «Mantén la respiración superficial», susurró. «El puente está sintonizado con señales vibratorias, si hay demasiada resonancia, se fractura». «¿Cuántas travesías has sobrevivido?», preguntó, con una voz áspera, su primera pregunta genuina desde que despertó. «Ninguna que terminara con los viajeros contándose historias», dijo, y dio un paso adelante. El primer obstáculo se reveló como un cuarteto de brazos de recuperación que descendían de la bruma. Se parecían a serpientes esqueléticas, espinas reticuladas de carbono que terminaban en garras multiarticuladas, cada garra cubierta por una membrana con conjuntos de microespejos. Sus movimientos poseían una elegancia extraordinaria, ningún gesto desperdiciado, ninguna vacilación. Los brazos se movieron sobre la pareja, buscando identificadores para tomar. Una garra giró, sus lentes se dilataron como pupilas, se fijó en el collar de Mireille y emitió un clic alto y triste. La piel fantasmal de Elías lanzó auroras de advertencia, luego se atenuó, había dominado el reflejo lo suficiente como para controlar el pulso en medio de la llamarada. Se movió, presentándose entre el brazo y Mireille. La orientación de la garra migró hacia él, una onda de estática pasó a lo largo de la longitud serpenteante y una pregunta se despegó dentro de su cráneo. Anomalía sin clasificar. Determinar taxonomía. Entregar metasignificación. Imaginó un vacío, un marco en blanco del cero absoluto, y lo mantuvo firme hasta que la presión interrogativa disminuyó. El brazo vaciló, inseguro, luego se deslizó hacia atrás, curvándose para consultar a sus hermanos. Por el momento, el engaño se mantuvo. Pero el siguiente peligro avanzaba justo detrás, una procesión de espectros auditores, siluetas vagamente humanas formadas por humo de datos en partículas. Se materializaron a través del puente, 7 de profundidad, bloqueando la salida más lejana donde las costillas calcificadas se encontraban con una cornisa de basalto.
Ningún pie tocaba la superficie, sus cuerpos se ondulaban como velos atrapados en la microgravedad. Donde debería estar un rostro, solo aparece una máscara con forma de extractos que se desplazan, fragmentos aleatorios de estatutos, poemas, líneas del censo. Comenzaron a cantar, las voces se superponían en un único rugido granular. Por cada fragmento recuperado, la entropía devuelve su deuda, por cada desviación sellada, el orden recupera la secuencia. Mireille se tensó. El collar se iluminó, interpretando su canto como una llamada. Ella agarró la chaqueta de Elías. No podemos volver atrás, murmuró. No lo hacemos. Sacó de su manga interior el delgado filamento superconductor que había conectado a tierra en el suelo para provocar un cortocircuito en el collar. Aún tenía carga residual, suficiente para activar el mecanismo de seguridad una vez. Girándolo en un amplio bucle, lo deslizó sobre las cabezas de ambos, dejándolo con el mechón apoyado contra su collar luminoso y su garganta mate. Un pulso de corriente reflejada recorrió el bucle, sincronizando brevemente sus campos bioeléctricos. El brillo del collar disminuyó, confundido por la retroalimentación duplicada. Al otro lado del pasillo, los espectros auditores vacilaron a mitad del cántico, su texto cambiante se congeló, mostrando la misma cadena. Suma de comprobación inconclusa. Espere reescritura. Elías apretó el lazo hasta que mordió la piel. A la 3, susurró, corremos. ¿Correr a dónde? A través de ellos. Los brazos de recuperación silbaron sobre nuestras cabezas, tomando una decisión. Contó, 1, 2, sintió que la respiración de Mireille se entrecortaba, 3. Ellos avanzaron a toda velocidad. El puente protestó y los huesos cantaron bajo la repentina carga cinética. Mireille igualó su paso a pesar de que sus músculos habían estado inactivos durante años. El injerto en la sangre de Elías quemaba hidrógeno frío en sus venas, impulsando la velocidad. Cuando se acercaron al primer espectro, Elías activó el filamento, la energía se arqueó desde el collar hasta el lazo, saltó al torso vaporoso del espectro y la entidad se desintegró en una ráfaga de polen estático. Se abrió un agujero en la fila y se zambulleron a través de él. Las alarmas apuñalaron la bóveda, glisandos de sonido iridiscente. Los espectros restantes brillaron de color carmesí, perdiendo su apariencia humana. 2 se lanzaron de lado para flanquear, uno derritió su mitad inferior en un torbellino con navajas de código, el último se elevó, gritando coordenadas a centinelas invisibles. Las garras de espejo de los brazos de recuperación se abalanzaron para inmovilizar los objetivos, pero su puntería se retrasó fracciones de segundo, lo suficiente para que una anomalía determinada se deslizara bajo los arcos. Elías y Mireille irrumpieron en la cornisa de basalto. El terreno allí descendía hacia una abertura como el ojo de la cerradura de un gigante, excavada en una oscuridad más profunda que la bóveda. Alrededor de su borde había alabastro roto, fragmentos de sellos similares a los que estaban debajo de ellos, pero retorcidos por alguna torsión cataclísmica. Sobre la abertura, grabados en plata que resiste la oxidación, había 4 glifos, MS mayor o igual que 0. La frente de Mireille se arrugó. Puerta de la segunda ley, se dio cuenta. Elías asintió. Todo nombre borrado atraviesa este umbral como pura entropía. Los vigilantes no pueden seguirlo, solo el ruido sin etiquetar lo cruza. Miró su collar, la luz había recuperado cierta coherencia. Tenemos que romper la atadura por completo, o nos enviará señales a todas las capas de vigilancia una vez que estemos en el otro lado. Ella tocó el filamento que todavía le mordía el cuello. Entonces corta todo lo que me recuerde. Su respiración se entrecortó. Eso significaba destruir el último registro oficial sobreviviente de su identidad, la anomalía que lo vinculaba a su voz en primer lugar. ¿Recuperarla y perder la memoria? ¿O llevar el recuerdo y condenarla a recuperarlo? Mireille vio la guerra en sus ojos y sonrió con una ternura afilada como el cristal. El amor no es el patrón. El amor son las manos que deciden si el patrón importa o no. Ella se liberó de su brazo y se puso de pie por sí sola. Te pido que elijas la canción viva, no la grabación. Buscó dentro de su abrigo y sacó la oblea, el preciado delta de Zipper, el mapa de ruinas que había guiado cada paso. Aún brillaba,
pero se abrían grietas allí donde la catarata había bebido su verdad. Se imaginó los rostros que habían recorrido su superficie, miles de millones, cada uno de ellos digno. Sintió el peso de convertirse en su compañero en la eliminación. Deslizó la oblea en la costura del cuello de Mireille. La entropía no nos debe nada, dijo, pero le robaremos su silencio. La besó, el primer contacto de bocas desde que el mundo se vino abajo. La piel del fantasma resplandecía en llamas blancas, el cuello sobrecargado. Se escuchó un grito de alto voltaje, la oblea se incandescente y luego estalló en granos de vidrio. La luz se estrelló en el pasillo, rebotando en el hueso de datos. Mireille se tambaleó, el humo se elevaba desde su nuca, pero el ancla del collar parpadeó, se oscureció, se agrietó y se soltó. Por un instante los brazos de recuperación se convulsionaron, sin saber qué objetivo seguía siendo válido. Los espectros auditores detrás de ellos implosionaron, desprovistos de mandato. Elías tomó su mano. «Salta», dijo, y saltaron a través de la abertura del ojo de la cerradura, sumergiéndose hacia abajo en la garganta del respiradero de entropía del nivel 9. Cayeron a través de un tubo revestido de paneles reflectantes que giraban y se estabilizaban giroscópicamente contra su masa, de modo que no había dos reflejos alineados al mismo tiempo. El efecto desorientó cualquier algoritmo que intentara analizar la trayectoria, casi dislocó también la cordura humana. Mireille cerró los ojos. Elías mantuvo la vista abierta para seguir las corrientes de aire, con los brazos extendidos para frenar el descenso. Los metros se convertían en kilómetros, los segundos en minutos subjetivos, y luego el tubo los arrojaba a una superficie que parecía arena pero parecía nieve de cristal negro. Se encontraban dentro de una cámara con forma de toro, con las paredes perdidas en la niebla. Arriba, danzaban tenues auroras, pero carecían de color, eran de un blanco puro, márgenes espectrales de imágenes térmicas digitalizadas. El aire tenía un sabor inconmensurable, como si nunca lo hubiéramos respirado antes. Mireille se agachó para tocar el suelo. Hizo un ruido metálico, pequeños fragmentos. La ceniza se volvió vitrificada, susurró. Todos los archivos verificados que alguna vez se quemaron se fundieron en esto. Un temblor sordo resonó bajo sus pies. Líneas de fuego pálido corrían a través del cristal, trazando cuadrículas en espiral hexagonal. Las columnas se elevaban donde las líneas se cruzaban, endureciéndose hasta formar esbeltos pilones que subían hasta unirse en lo alto, tejiendo una cúpula de celosía. Elías reconoció una arquitectura emergente, nivel 10, la envoltura central, que nació a partir del código a medida que cambiaban las demandas. Ningún registro viviente ha cartografiado esta profundidad, dijo, entre asombro y temor. Estamos escribiendo el mapa caminando. El temblor se transformó en un trueno sostenido. Desde el otro lado de la cámara emergió un coloso de 30 metros de altura, humanoide solo en silueta, con un cuerpo compuesto de nombres continuos que ondeaban como estandartes fundidos. Cada nombre brillaba blanco y dejaba una estela de chispas. El coloso no tenía cabeza, en su lugar, un anillo de cifras orbitaba donde debería estar la mente, girando demasiado rápido para resolverse. La respiración de Mireille se congeló. Ese es el Ledger Reaper, dijo. En la mitología, finaliza los borrados. El segador levantó un brazo, con la palma hacia afuera. Los nombres se desprendieron de su torso y se arremolinaron en una red que se lanzó hacia los fugitivos. Elías buscó cualquier camino, una grieta, un fallo en la red. Ninguno. El vidrio de ceniza bajo los pies se calentó y se ablandó hasta alcanzar un estado viscoso. Estaban siendo atraídos hacia la fusión con la masa de mayor entropía. Tiró de Mireille hacia atrás, con los pies patinando sobre el cristal de magma. Tu zumbido, dijo. La resonancia rompió a los vigilantes, rómpela otra vez, pero más grande. Mi voz no me basta, argumentó, mientras el sudor le perlaba las venas a medida que aumentaba el calor. Con la mía así será, dijo y empezó a tararear la canción de base. Su voz, aún aumentada por la resonancia dispersa del quimerista, proyectó un pulso subarmónico que onduló el suelo licuado. Mireille se unió en el quinto intervalo, luego adoptó su característico trémolo de 195 hercios.
Sus tonos se entrelazaban y batían patrones que tejían un moiré sónico. La red del enjambre se topó con el frente de onda de su canción combinada y se deformó. Los nombres dentro de la red flaquearon, las letras perdieron vocales y se marchitaron en jirones de fonemas. La red se desplomó como un paño empapado en solvente y luego se desgarró. El segador se detuvo y el anillo de cifras parpadeó espasmódicamente. Intentó reconstruir la red, pero todos los intentos fracasaron bajo la creciente disonancia. En lugar de eso, giró y cerró de golpe una mano titánica para aplastar físicamente la intrusión. La plataforma se hizo añicos por el impacto. Elías y Mireille fueron arrojados de lado sobre un trozo de vidrio que se enfriaba. Elías rodó sobre ella de manera protectora, un fragmento de piel fantasmal se desprendió, chisporroteando. El dolor rugió y el reloj de entropía de su injerto marcó más fuerte, 34 horas. Pero el segador no se había dado cuenta de un efecto crucial. Cuando su puño golpeó, las fracturas se extendieron a través del suelo de la cámara, revelando debajo una vorágine de código puro, brillantes corrientes azules demasiado brillantes para ser datos semilla, demasiado volátiles para ser almacenamiento. Este era el fondo heurístico central, el caldo de cultivo a partir del cual la IA de gobernanza aún elaboraba subrutinas de reemplazo. Si se expone ese grupo a una anomalía sin filtrar, el fallo en cascada podría llegar hasta la gobernanza de la superficie o incluso colapsar toda la jerarquía de Guache. Elías miró fijamente a Mireille. «Rompe la piscina», dijo. Su rostro se iluminó con una sonrisa feroz, casi temeraria. Los años de cautiverio no habían embotado su instinto de sabotear sistemas injustos, al contrario, lo habían afilado hasta convertirlo en acero. Ella se arrastró hacia la fisura más cercana. El segador se reorientó, el anillo central brilla con glifos de advertencia. Se lanzaron lanzas de energía, agujas de energía blanca tan calientes que el aire gritaba. Elías se zambulló, agarrando a Mireille por la cintura y empujándola debajo de un estante de vidrio curvado en el milisegundo antes de que una lanza vaporizara el borde del estante. Los fragmentos cayeron en gotas fundidas, quemándole el pelaje y quemándole la piel. La piel fantasmal burbujeaba, se remendaba en algunos parches y fallaba en otros. La adrenalina se disparó, pero los quelantes del injerto estaban llegando a su límite, su oleada endocrina transmitía una corona visible. Los sensores hasta el nivel 8 lo detectarían. Enviarían refuerzos pronto. Él apagó ese miedo y se concentró en el resplandor de la piscina. El código inestable se ondulaba en ondas plasmáticas, escupiendo ocasionalmente arcos que fusionaban la piedra con el silicio. Si pudieran forzar una ráfaga de resonancia sintonizada con la frecuencia anómala de Mireille, el pool podría interpretarla como una entrada principal, corrompiendo la heurística raíz. Fue un suicidio académico, pero quizás el único camino para la supervivencia humana. La voz de Mireille vaciló. Como sus pulmones no se habían recuperado del todo, tosió, sangre en gotitas. Él ahuecó sus mejillas. «Yo llevaré el resto», dijo e inhaló. Empezó a tararear de nuevo, esta vez más bajo, más profundo, extrayendo subestructuras tonales de antiguas canciones marítimas y colocándolas debajo del motivo de Sostakovich. Mireille se unió, pero más suave, juntos crearon una pila de acordes nunca antes escuchada desde el loop. El suelo bajo ellos resonó, la fisura se ensanchó, tragando más aire. Un geyser de plasma de código estalló, salpicando el destello de nombres que giraban alrededor del segador. Las letras se encendieron y brillaron en tonos de azul y ultravioleta. El coloso se tambaleó, con una rodilla en el suelo, y las estructuras en su interior se deformaron mientras la gramática caótica del estanque reescribía su identidad en tiempo real. Intentó implementar rutinas de conmutación por error, pero estas también quedaron atrapadas y fueron reutilizadas para convertirlas en un sinsentido fractal. La cúpula de celosía que había sobre su cabeza se estremeció y desprendió filamentos. Las alarmas de toda la bóveda se dispararon hasta el ultrasonido. En algún lugar arriba, los circuitos Cataracti-4 deben haber leído la implosión y comenzado el bloqueo, las puertas se sellaron, los drones se redirigieron. Temporizador de injerto de Elías, 33 horas. El calor aumentó peligrosamente y el código de plasma vaporizó importantes trozos del suelo.
El cambio de Mireille se encendió en parches. Se tambalearon hacia atrás, respirando entrecortadamente, pero el segador se agitaba en convulsiones lo suficientemente severas como para abrir nuevas grietas, grietas que formaban escaleras en espiral que descendían alrededor de la periferia de la piscina, hacia túneles que los sensores nunca habían mapeado. Baja, jadeó Elías, señalando. Debajo de la capa heurística, quizá una vía de escape para mantenimiento. Nos escondemos, el sistema se purga en la parte superior y nos escabullimos por los túneles de la vieja tierra. Medios se deslizaron, medios se arrastraron por los escalones fundidos. Cada paso inestable, cediendo bajo el peso. El segador intentó seguirlo, pero su masa se derrumbó, las fuentes fracturadas gritaron al disolverse. Un rugido final de estática iluminó la cámara como si fuera mediodía, y entonces el coloso se desplomó sobre sí mismo, implosionando en un enano blanco de código basura que detonó hacia arriba, destrozando la cúpula de celosía. Socbave los persiguió por la grieta de la escalera, arrojándolos a un corredor bajo cortado en concreto antes del colapso, cubierto con varillas de refuerzo. Las lámparas automáticas se encendieron, amarillas y zumbando, como si estuvieran alimentadas por algún generador diésel olvidado en lugar de la red de inteligencia artificial. Elías se dio cuenta vertiginosamente, esto era una infraestructura humana, más antigua que las estructuras de gobernanza. Habían caído bajo el dominio de las máquinas. Mireille cayó de rodillas y tosió con fuerza. Sus cuerdas vocales se quebraron y tenía sangre en los labios. Elías revisó sus signos vitales, el ritmo cardíaco era superficial pero constante. La caída los había magullado a ambos, pero no había nada roto. Él rasgó tiras del abrigo para vendarla. La piel fantasmal que se encontraba debajo se abrió aún más, revelando su dermis real, quemada y ampollada. Los nanitos de reparación lo intentaron valientemente, pero el combustible se había acabado. ¿Cuánto tiempo?, susurró. 31 horas antes de que mis ediciones Fallen, admitió. Pero estos corredores podrían pasar por alto a los observadores. Avanzamos con fuerza ahora. Amanecerá en 10 kilómetros y llegamos a los viejos pozos del elevador magnético. Ella asintió, feroz a pesar del dolor. Entonces, dejemos atrás el amanecer que pretendíamos robar. La arteria de hormigón corría llanamente durante un tiempo, luego ascendía en curvas cerradas donde antiguas señales de peligro se desprendían de las paredes. Los túneles se ramificaban, Elías escogió por el olor del aire viciado, siguiendo la brisa que insinuaba la superficie. En el camino encontraron reliquias, una brújula infantil de plástico derretida en brea, un ramo momificado sellado al vacío, un cartel que anunciaba lentes de contacto con flash de iris adaptativo. Mireille trazó el contorno de las flores. Solía comprarles esto a los pacientes que ya no podían oler el exterior, dijo. Pequeños jardines de bolsillo. ¿Duele la memoria?, preguntó. Es todo lo que tengo, luz suficiente para llevar, respondió. El camino convergía en un pozo de ascensor obstruido por escombros. Puertas de acero abolladas, escalera del hueco intacta pero resbaladiza por la condensación. Ruido arriba, rotores de drones cortando el aire. Los observadores habían trazado un vector aproximado. Elías probó la escalera. Los tornillos quedaron sujetos. Comenzó el ascenso, con Mireille detrás, paso a paso con cuidado. Los metros pasaban lentamente. El sudor hacía resbalar las palmas de las manos, de vez en cuando, llovían fragmentos brillantes desde las rejillas de ventilación laterales, microbits de vigilancia que rastreaban el eje. A los 90 metros, un dron centinela descendió y comenzó a escanear. Elías se quedó congelado. La óptica del dron giró y emitió un haz violeta que marcaba a los sujetos para su posterior extracción. Mireille no tenía piel de fantasma, el rayo la marcaría instantáneamente. Elías se balanceó, interponiendo su propio cuerpo, el rayo golpeó su pecho. La piel fantasmal se encendió, el injerto falló en ese lugar, la carne subyacente quedó marcada con un sigilo violeta. El dron emitió un pitido de confirmación y se retiró, misión cumplida, los escuadrones de extracción llegarían pronto. Los ojos de Mireille se abrieron de par en par, tú. Mejor yo que ambos, gruñó, sintiendo que el sigilo ardía más profundamente.
trepar. Minutos después, atravesaron una escotilla de inspección que daba a una cornisa que daba a una enorme caverna, el metro de obsidiana, una arteria de tren magnético fuera de servicio de la que se rumoreaba una vez pero nunca se verificó. Los rieles aún flotaban a centímetros del lecho de vidrio amorfo, alimentados por el campo residual. Al otro lado de la caverna, la luz del día se colaba a través de rendijas fracturadas, fisuras del techo que se ventilaban hacia la superficie. Pero los rieles estaban erizados de restos de trenes inactivos, uno de los cuales tal vez pudiera recuperarse. Corrieron a través de las traviesas y llegaron a un vagón cubierto con una lámina de alquitrán. En el interior, los sistemas zumbaban débilmente, circuitos de energía de emergencia conectados a supercondensadores con décadas de antigüedad pero intactos. Mireille se dejó caer en la cuna del navegador, sus manos encontraron los controles gracias a un viejo recuerdo, una vez había ayudado en evacuaciones médicas ferroviarias en los puertos. ¿Puedes iniciarlo?, preguntó mientras bloqueaba la puerta. El campo es estable, si cortocircuito la bobina delantera, tenemos un disparo directo a la boca de esa fisura. Después, una caída de tensión catastrófica. Ella miró de reojo la marca de la quemadura. ¿Permanecerás consciente? Lo montaré hasta que se encabrite, dijo, y luego ingresó los códigos de anulación que le había enseñado un sacerdote contrabandista hacía mucho tiempo. Las luces del carruaje brillaron intensamente. Los raíles magnéticos cantaron y los levantaron medio centímetro. Arriba, a través del techo destrozado, Elías vio los primeros perfiles de las ruinas de la ciudad contra un cielo blanqueado por la bruma del amanecer. Los drones de extracción invadieron el pozo que habían abandonado, con rayos violetas explorando la roca. Mireille golpeó el lanzamiento. El carruaje se sacudió, raspó y luego se deslizó en una suave aceleración, 50, 80, 100 kilómetros por hora en cuestión de segundos. El viento de su propia creación aullaba a través de las juntas rotas de las ventanas. Los drones reaccionaron, avanzando a toda velocidad por los conductos de servicio y las torretas en las paredes del túnel se activaron. Mireille hizo saltar el vagón modulando la fase de las bobinas, arcos de relámpagos estallaron en lo alto, fallando por el ancho de una mano. El hormigón se desprendía a chorros. Más adelante, la fisura se abría, un corte irregular lo suficientemente grande para el tren si se agachaban. Más allá, el aire libre y lo que quedaba de la superficie. «Prepárate», dijo ella. Elías la rodeó con sus brazos sobre los hombros, protegiéndola. Dispararon hacia la fisura, el techo del vagón rozó la piedra, arrojando chispas, entonces la gravedad cambió. Caída libre durante media respiración, seguida de un golpe brutal cuando la vía del riel magnético terminó y el vagón patinó sobre el asfalto roto. Estaban afuera. El amanecer gris azulado inundó la cabaña. El horizonte de la ciudad, dientes carbonizados, se vislumbraba distante. A su alrededor se extendía un cruce de autopistas abandonado, entre hierbas que crecían tan altas como hombres. No hay drones a la vista inmediata. El carruaje gimió y se apagó, las bobinas se quemaron. Elías abrió una escotilla y arrastró a Mireille hacia el cemento cálido. Se desplomó a su lado, con la cabeza dando vueltas y el reloj rugiendo, 29 horas. Mireille se giró y le quitó el hollín de la mejilla. A la luz del sol, su cabello castaño rojizo captaba destellos color ámbar que él temía haber perdido para siempre. Ella rió, sin aliento, y sus ojos derramaron lágrimas como cuarzo de río. «Robamos el amanecer», dijo. Logró esbozar una sonrisa a pesar del dolor. «Veamos si podemos conservarlo». Pero sobre el horizonte, un nuevo resplandor despertó, columnas de aurora verde que se elevaban desde las torres de vigilancia, un estado de alarma en toda la ciudad sobre el que solo había leído en las profecías. El protocolo finalis, la purga que trata a toda la red urbana como si estuviera infectada. Las sirenas sonaron en todos los distritos. Desde las cunas de lanzamiento, drones de color bronce más pesados trepaban, con alas de camiones, sus ópticas de orientación proyectaban triángulos que barrían cada avenida. «Compramos una hora como máximo», murmuró Elías, mientras se ponía de pie. «Necesitamos distancia, cobertura, aliados». Mireille también se levantó y se apoyó en él. Detrás de ellos,
La fisura se derrumbó en un aluvión de escoria y humo, cortando la última ruta de regreso al subsuelo. Más adelante, la autopista se dirigía hacia las colinas costeras donde se encontraban inactivas antiguas plantas de desalinización, territorio de las caravanas de Asquith, según los rumores. Ella le apretó la mano, con el pulso estable ahora que el collar había desaparecido. Entonces caminaremos hasta que la tierra olvide nuestros pasos. Comenzaron a caminar hacia el horizonte, las sombras alargadas y las alarmas desvaneciéndose bajo el viento de la mañana. Arriba, el cielo albergaba una pálida promesa de azul que ningún algoritmo podría codificar con barras. El primer soplo de aire limpio cortó los pulmones de Elías como una espada forjada en estaciones olvidadas. Durante años, la ciudad había alimentado a sus cautivos con aliento recirculado, vapor destilado de aguas residuales, con capas de nanocitos supresores y perfumado con isótopos neutralizadores. Allí arriba, las moléculas tenían un sabor casi salvaje, sal de rompientes distantes, savia de hierbas que habían luchado por abrirse paso a través del macadán, petricor, el susurro de una tormenta inminente. Cada inhalación era una descarga de realidad sin curar, un narcótico más fuerte que cualquier droga de diseño que alguna vez brillara en los clubes nocturnos del puerto. Habían caminado 2 horas, algo así como 10 kilómetros, cuando aparecieron los primeros indicios de presencia humana. Un puente de caballete se derrumbó en un barranco poco profundo, con sus vigas envueltas en telas de colores como banderas de oración. Las banderas llevaban el emblema de cerillas carbonizadas de los Asquith y ondeaban con las corrientes de aire frío que desprendía el asfalto al enfriarse. Más allá del puente, las torres de desalinización se alzaban como tubos de órgano gigantescos contra el cielo cobrizo. Varias aún sangraban salmuera, dejando cicatrices blanqueadas por la sal en sus flancos. Entre las torres se agrupaban toscas tiendas de campaña hechas con mantas térmicas, lonas y vinilos publicitarios reutilizados. Las chimeneas de las estufas de barril se alzaban entre ellas, exhalando humo de leña mezclado con el dulzor del plástico quemado. Mirielle tiró de la manga de Elías, señalando. ¿Crees que confiarán en 2 desconocidos con una purga inminente? La confianza no es la moneda de Asquith, respondió, dirigiendo la mirada a los drones que brillaban como libélulas sobre el centro de la ciudad. Negocian con la supresión, la única mercancía que los vigilantes no pueden falsificar. El sigilo violeta que le cruzaba el pecho aún latía débilmente, transmitiendo su ubicación a todos los buscadores en un radio de 50 kilómetros. A cada paso, la piel fantasmal se desprendía un poco más alrededor de la quemadura, dejando al descubierto una dermis en carne viva que resumaba linfa iridiscente. 26 horas, advertía el cronómetro del injerto en números carmesí que solo él podía ver. Después, su sistema circulatorio rechazaría la injertación de plano. Una ejecución que había aceptado de buen grado, siempre y cuando Mirielle siguiera caminando bajo un cielo sin algoritmos. Bajaron a gatas por un pedregal de escombros y se acercaron al campamento. Postes de altavoces destartalados bordeaban el perímetro, cada uno coronado con un plato retroreflector. Cuando Elías cruzó el cable trampa invisible, estalló un coro de bocinas, atonal, superpuesto, imposible de rastrear. Momentos después, siluetas armadas emergieron de las sombras de la torre desalinizadora. Sus vestimentas brillaban con pigmento que redirigía los pulsos del lidar, haciendo que los contornos fueran escurridizos a la vista de las máquinas. Sin embargo, a ojos humanos, los Asquith se presentaban con una claridad teatral, capas de placas de matrícula soldadas, cascos hechos con cámaras de calle destrozadas, petos de placas de circuito soldadas en chevrons. Alto, dijo el más cercano, una figura alta y encorvada, cuya máscara era un entramado de fichas de seguridad fundidas. Escucha y declara el vacío que llevas dentro. Elías levantó las palmas vacías. Mi vacío es solo mío. No traigo identificación, solo una deuda sin pagar. ¿Y tú?, le preguntó el guardia a Mirielle. Apoyó una mano temblorosa sobre su cuello sin collar. Me robaron el nombre y luego me lo devolvieron, dijo, con la voz aún áspera por el cautiverio. Llevo ecos, pero no sello. El visor del guardia se encendió en verde y luego en azul. Satisfecho, les hizo una señal a los demás. Las armas bajaron poco a poco. Hace una hora,
dijo, la ciudad activó el protocolo Finalis. Cualquier ser que cruce esta llanura se presume hostil o infectado. Denos una razón para no recortar sus siluetas del horizonte. Elías tocó la marca violeta grabada en su esternón. Esta baliza traerá la purga hasta aquí. Quiero que se vaya. Si puedes quemarla sin quemarme, hazlo. Si no, préstame un martillo y me romperé las costillas para extirpar la carne. Un murmullo recorrió a los guardias, la autoaniquilación pesaba entre quienes veneraban la supresión. Finalmente, el centinela encorvado hizo un gesto hacia adentro. Pueden entrar al patio de la crisálida. Hablen con la madre escoria. Si responde a su petición, saldrán libres. Si se niega, les daremos un final limpio. Pasaron bajo una tubería desalinizadora reconvertida en arco de acceso al patio. Paneles de vidrio solar agrietado formaban un suelo de mosaico que representaba constelaciones de mapas estelares anteriores al loop. Los artesanos de Askbrick recubrieron cada fragmento con microesferas que refractaban el sol pálido, haciendo que toda la plaza brillara como un trozo de noche alisado. Los niños corrían entre las tiendas, con las caras manchadas de pasta térmica para confundir a los drones errantes. Algunos llevaban cajas de música de manivela que derramaban fragmentos de melodía que Elías casi reconocía, canciones de cuna con la pérdida de paquetes. Los adultos atendían fogatas de compost y desmantelaban cámaras callejeras confiscadas para buscar bobinas de cobre. Por todas partes, herramientas y juguetes coexistían, se mezclaban, la línea entre el juego y la supervivencia se había desvanecido. La madre escoria esperaba bajo una persiana voladiza, cosida con tela antiláser del mercado negro. Era vieja, tan vieja que parecía haber superado el género y los huesos, la piel de sus mejillas se plegaba como mapas de pergamino. A sus pies, braseros ardían ceniza de huellas dactilares mezclada con canela. El aire olía a arrepentimiento y especias. Estudió a Elías y Mirielle a través de sus iris nublados por cataratas plateadas, pero su mirada era cortante. Dos brasas arrastradas por el viento de Finalis, dijo. Una marca el suelo con la marca de un vigilante, la otra deja un rastro de luz cortada. ¿Por qué buscas la antorcha que podría matarte? Supervivencia, respondió Elías, y más que supervivencia. Mirielle se arrodilló a su lado. Necesitamos refugio el tiempo suficiente para que la ciudad nos olvide. O, si el olvido falla, los medios para terminar lo que empezamos y romper el control de los vigilantes. La madre escoria golpeó su brasero con sus uñas cristalinas. ¿Qué se inició? Rompimos el pozo heurístico central, susurró Mirielle. En la bóveda de las cenizas. El segador cayó. Los Askbricks que rondaban por las cercanías respiraron con dificultad. Un niño dejó caer una caja de música, sus engranajes derramaron notas desordenadas. La madre escoria, por primera vez, sonrió, una fisura que revelaba dientes teñidos de azul medianoche. La información quiere arder, murmuró. Dime la forma de la llama. Elías relató su descenso y huida, sin escatimar coraje. Habló de la catarata, la forja, los espectros auditores, el segador de libros y el geyser de código plasma que aún bullía bajo los pisos fracturados de la bóveda. Explicó la lenta mortalidad de su injerto, la marca de la baliza y la inminencia de los drones de purga de la superficie. Cuando terminó, los asistentes de escoria le susurraron al oído, intercambiando señales en un lenguaje cifrado. Por fin, ella levantó una mano. Elías de los muchos vacíos, Mirielle de la canción indómita, hoy os encontráis en la bisagra de la leyenda. Ayúdanos a abrir esa bisagra. Les hizo señas para que se acercaran, presionando huellas dactilares de ceniza en sus frentes. El polvo estaba caliente, vibrando con microcarga. Bienvenidos a la última forja de los Askbrick, dijo. Aquí rompemos cadenas, transformamos cenizas y forjamos nuevos nombres en negativo. Pero cuidado, Finalis no solo barrerá las calles, saturará todos los canales hasta que la malla neuronal de la ciudad inhale su propia memoria y se ahogue en el humo. ¿Se puede detener?, preguntó Mirielle. No, detenido. Redirigido, quizás, si alguien detona un pulso de olvido lo suficientemente fuerte como para alterar la heurística de purga. Los ojos ciegos de escoria se volvieron hacia adentro,
como si leyeran líneas de código ocultas tras sus párpados. Hemos recolectado cargas de pulso de submonitores, pero ninguno tiene la masa de entropía suficiente para superar a Finalis. Elías miró la marca de su pecho, una herida púrpura que supuraba lentamente motas espectrales. Esta baliza está obstruyendo mi piel fantasmal. Quítala y moriré en un día, pero si conectas su cristal localizador a tus cargas, podría alimentarlas con el sistema de puntería de la ciudad. Scoria palpó los bordes de la quemadura con dedos frágiles pero firmes. Tu muerte sembraría el pulso con sangre verificada. Los vigilantes veneran la sangre verificada. Asintió, resignada. El sacrificio es la sintaxis que el viejo mundo entiende. Mirielle se tensó. ¿Y si rechazamos el sacrificio? Entonces corre hasta que tus piernas y el horizonte terminen al mismo paso, dijo Scoria en voz baja. Pero el mundo que queda atrás arderá de todos modos, y ningún refugio podrá superar la nube de humo. Elías captó la mirada de Mirielle. Por un instante, nada existió excepto el anillo de sus iris, avellana con destellos ámbar que el amanecer había devuelto a su espectro viviente. Vio en ellos 1000 desayunos que jamás compartirían, 1000 tardes que aún podrían sobrevivir. Pensó en llevar esas tardes como linternas al exilio, pensó en dejar que otros amantes se pudrieran porque él no se atrevía a morir. La besó en la frente, un roce ligero como el polvo. El amor decide si el patrón importa, le recordó, haciéndose eco de sus propias palabras en la puerta de la segunda ley. Al final, la canción debe ser más grande que quien la canta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no discutió. En cambio, se desabrochó la capa térmica que le cubría los hombros y se la puso encima a él. Si tú te vas, nosotros nos vamos, dijo. Cuando la música rompa el cielo, déjame estar en la cuerda. Scoria exhaló aprobación. Entonces que la forja funcione. La forja era un contenedor de carga destripado cuyas paredes brillaban con un color naranja intenso por el calor del brasero. En su interior, hileras de condensadores recuperados acechaban como sapos rechonchos, acoplados a bobinas de cables de ascensor. Los ingenieros de Askbritt, hombres y mujeres demacrados con gafas de sol superpuestas, introducían ceniza de huellas dactilares en polvo en crisoles de cerámica. La estática crepitaba en remolinos por el suelo. Abrieron el abrigo de Elías, desprendiendo la piel fantasmal allí donde se había fusionado con la dermis real. El dolor le hacía brillar tras los ojos, rellenaron la herida con criogel impregnado de esporas analgésicas que adormecieron el tejido al instante. A continuación, extrajeron el fragmento violeta del localizador, más plano que una moneda, afilado como un cálculo moral, y soldaron microcables a su red cristalina. Cada terminal de microcable se unía al núcleo de la bomba de pulso, una esfera de vidrio de memoria del tamaño de una pelota de baloncesto, grabada con huecos fractales. Mirielle trabajaba junto a ellos, afinando el cristal con su zumbido a medio volumen. El cristal absorbía su frecuencia, y el color se elevaba levemente donde se producía la resonancia. Los ingenieros grabaron esas zonas con pasta ácida, fijando su forma de onda en patrones de interferencia permanentes. Por fin, la esfera palpitó, a partes iguales latido y metrónomo. Su brillo se desvanecía irregularmente, viva pero hambrienta. Queda una célula de energía, dijo Scoria. Algo con suficiente potencia para iniciar un barrido de olvido. Elías se deshizo de los restos de piel fantasmal, dejando al descubierto el entramado del injerto, una red de nanotubos que alimentaban cada músculo. Corten mi injerto, dijo. Cuando colapse, el nanoreactivo no se detendrá, sino que implosionará, liberando la biocarga almacenada. Scoria frunció el ceño. Eso te va a freír la sinapsis. Solo si los llevo puestos, dijo con gravedad. Señaló un segundo paquete de criogel. Anótenme, estirpen el injerto, alimenten el núcleo con la suspensión. Los nudillos de Mirielle se pusieron blancos sobre el banco de trabajo. Prometiste amanecer. Prometí que lo conservaríamos, respondió con suavidad. No se conserva a menos que Finalis falle. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuvo con fuerza. Entonces sobrevives lo suficiente para encender la cerilla, dijo. Después, nos quemamos o huimos juntos.
Ningún mártir en solitario. Esbozó una sonrisa torcida. 2 anomalías, una mecha. Trato hecho. La preparación duró 40 minutos. Durante ese lapso, los drones de superficie formaron patrones de cajas de muerte sobre las planicies desalinizadoras. Las sirenas subían por escaleras ultrasónicas que ningún oído humano podía seguir, pero los sensores Askbrick las traducían a hilos visibles, filamentos escarlata que tejían un nudo corredizo sobre sus cabezas. La ciudad vieja, en su último reflejo, se estaba cerrando. Elías se reclinó sobre una placa de metal, respirando a través de una máscara que lo alimentaba con un vapor mezclado con analgésicos tan potentes que borrarían la noción del dolor durante exactamente 22 minutos. Scoria vigilaba con un rifle de pulsos antiguo rescatado de algún museo en ruinas. Mirielle sostenía la mano de Elías, la sentía casi ausente, mientras el calor se filtraba en la esfera. Cuando los ingenieros cortaron el tronco del injerto espinal, una onda expansiva le recorrió la piel como agua bajo un bajo. La Nanette se sacudió, y cada microtanque liberó pentajulios de resonancia metabólica almacenada. Los técnicos introdujeron los hilos plateados y tambaleantes en un embudo, bombeándolos hacia la esfera. El núcleo se tornó cerúleo, luego blanco, y luego de un tono aún más blanco, un color indescriptible excepto por la sensación de olvido. La visión de Elías se encajonó. El rostro de Mirielle flotaba, difuminando las pecas que había memorizado la noche en que compartieron el sueño. Quiso pronunciar una última frase perfecta, algo que igualara la enormidad de su supervivencia, pero las palabras se plegaron como una muda de piel, demasiado pequeñas. En cambio, susurró el zumbido, solo la nota inicial. Ella lo captó, completó el acorde. El zumbido envolvió el patio, danzando con el fuego de la forja, abriéndose paso entre andamios de tuberías desalinizadoras rotas hasta que todo el campamento vibró. Scoria alzó su rifle hacia el cielo. Al encender el fuego, desmontamos el campamento, gritó. Nómadas a la cresta. Quien se queda como el cristal. Su voz resonó a través de los conos de los megáfonos soldados a toda prisa a los postes. Arriba, resonó un trueno mecánico, los drones portadores descargaban pequeños escarabajos cazadores. El protocolo Finalis descendió como nieve envenenada. Mirielle y los ingenieros sujetaron la esfera a una base hecha con un remolque de carga de bicicleta. Cables de plasma la sujetaron a rieles de cobre clavados en el mosaico de la plaza. Cuando el temporizador que habían guardado en su interior llegaba a cero, la corriente se disparaba, enviando las coordenadas del localizador en forma de pulsos a toda la red de antenas de la azotea de la ciudad. Cada antena interpretaba la baliza como una corrupción catastrófica de la identificación y programaba su autodestrucción. Finalis, privada de ojos y oídos, tropezaría y quedaría ciega, el tiempo suficiente para que los fugitivos desaparecieran o asestaran un golpe más fuerte en otro lugar. Fusionen, gritó un ingeniero. 30 segundos. Elías, mareado pero consciente, se levantó de la losa. Sin piel de fantasma, solo llevaba vendas y una armadura de placas prestada hecha de circuitos. Mirielle se deslizó bajo su brazo, una muleta hecha de latidos y convicción. Cojearon hacia un buggy arenero que estaba cerca del borde del campamento, con la pila de hidrógeno zumbando. ¿A dónde?, preguntó Mirielle. Sur, respondió Scoria, subiéndose al asiento del conductor. Cruzamos las salinas hasta la autopista Interduna. Viejos túneles vuelven a la superficie cerca de las tumbas de los parques eólicos, territorio sin red. Desde allí, nos desvanecemos. Elías hizo el gatillo portátil, una antigua llave Morse soldada a una bobina de radio. Activo el pulso en cuanto el buggy deja atrás las losas, dijo. Pero aún estarás dentro del alcance, protestó Mirielle con la voz entrecortada. El alcance no es radio, respondió. Es intención. Concéntrate en el zumbido. Sumérgete en él. El sonido es un vector que no pueden cuantificar con la suficiente rapidez. Le dio un beso en la sien. Nos vemos más allá del olvido. Se alejaron rugiendo, las ruedas crujiendo sal. Elías permaneció junto al remolque, mientras el viento azotaba las rasgaduras de sus vendajes. Los drones en lo alto se alinearon formando una X de ejecución.
Rayos espectrales púrpuras descendieron. Sintió su sombra marcada una y otra vez. Giró la tapa de la llave Morse y pulsó. SOS. El destilado de desafío de la vieja tierra. Luego cerró los ojos y apretó el gatillo. Luz. Ni una explosión ni una llama, algo más frío, más profundo, un sol negativo que absorbía fotones en lugar de emitirlos. La esfera floreció en su interior, desprendiendo capas de código, ceniza, memoria, hueso. Durante microsegundos simuló todas las identidades que los vigilantes habían verificado, y luego las desverificó, recursivamente, hasta que las matemáticas admitieron el nulo. Una flor de sustracción. En el horizonte, cada torre de antena estalló en silenciosas auroras negras. Los drones de purga perdieron la sincronización, sus algoritmos de búsqueda de ruta fueron sobrescritos por una sola instrucción: no recuerdes nada. La óptica se atenuó. Los rotores flaquearon. Uno a uno, cayeron en una silenciosa lluvia de amenaza obsoleta. Dentro de ese silencio, Elías sentía calor solo en los bordes. Utopía de cero. Cuando recuperó la vista, yacía de espaldas en el umbral de la plaza. El remolque, la forja, el contenedor, desaparecidos, fundidos en un cuenco liso de escoria espejada. Ningún sonido, salvo el crujido del cristal al enfriarse. Su corazón latía lento, dolor ausente, no por analgésico, sino por vacío. El injerto había robado dolor y pensamiento con igual avidez. Sin embargo, el recuerdo se despertó. Mireille. Un zumbido. Ese zumbido era una cuerda lanzada a través del olvido, y él se aferró a ella, impulsándose hacia arriba. Ningún dron perseguía al buggy, ninguna sirena aullaba. Las torres de vigilancia de la ciudad parpadeaban en la oscuridad, sus verdes advertencias aurorales se enroscaban hacia adentro como fósforos moribundos. El protocolo final se había fragmentado, y cada subrutina devoraba a la siguiente en busca de objetivos perdidos. Elías se tambaleó hasta las huellas del buggy grabadas en la sal. Las pisadas las cruzaban, los askbricks se dispersaban. Una nube de polvo ladera abajo se elevaba donde el vehículo ascendía hacia las crestas. Inhaló, el aire aún estaba limpio, con sabor a ozono. Empezó a caminar. Cada paso le costaba segundos a su debilitada fisiología, pero la distancia también medía la resistencia. Para cuando el sol marcaba el mediodía, llegó a la cima de la montaña. Bajo las extensas dunas, teñidas de ocre por el polvo oxidado, se alzaban las torres de los parques eólicos, esqueléticas e inmóviles, en hileras ordenadas. Cerca de sus bases se movían figuras, Mireille entre ellas, con el cabello brillante contra los escombros. Se giró como si percibiera su mirada. Incluso a esa distancia, sintió vibrar el zumbido. Él levantó un brazo. Ella respondió con ambos. Tras él, un último temblor recorrió la tierra, quizá la bóveda de la ceniza se derrumbó, quizá las pilas de los vigilantes se autodestruyeron. No se giró. El pasado tomó sus propias decisiones, también lo harían los vivos. Bajó la pendiente. La gravedad ayudó donde los músculos fallaban. Mireille lo alcanzó a mitad de camino, abrazándolo por los hombros que apenas podían sostener su peso. Sintió que se hundía en su fuerza, ella lo estabilizó como lo había hecho en incontables noches mientras la ciudad aún brillaba con falsos futuros. A su alrededor, los askbricks desempacaban provisiones del cochecito, semillas, agua filtrada, montones de láminas de polímero en blanco, ávidas de historias improvisadas. Un niño pasó corriendo con una cometa recortada de un anuncio de tubos de sodio, su cola deletreaba nuevas constelaciones en el cielo liberado. Elías notó un sabor salado en la comisura de los labios, sin saber si era sangre o brisa marina. Miró a Mireille. ¿Guardamos el amanecer?, preguntó, con una voz casi fantasmal. Abrimos mañana, respondió ella. Eso es más que el amanecer. Sus piernas se doblaron. Ella lo ayudó a sentarse contra una turbina de aspas caída. Las vendas supuraban, pero el dolor era distante. Cerró los ojos, una neblina blanca danzaba. Sintió que ella le tomaba la mano y la colocaba sobre su esternón. El latido del corazón era firme, sin marcas. Descansa, dijo.
Te despertaré con un tarareo cuando el cielo se torne violeta. Él le creyó. En algún lugar tras las nubes, un sol desconocido ascendía. Ningún algoritmo contaba sus fotones, ningún registro calculaba su calor. El viento cruzaba las dunas como antes de que existiera el primer sensor biométrico. El zumbido regresó, suave, envolvente, infinito. Elías escuchó hasta que escuchar se convirtió en soñar, y soñar se convirtió simplemente en otra palabra para caminar hacia la luz.